Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿quién verdaderamente es el que está siendo intolerante? Luego de las últimas elecciones en Puerto Rico, tal vez pensábamos que estábamos en rumbo a cambios positivos al final del bipartidismo. Ya Rivera Chats no es presidente del Senado, Naida Venegas y Tata Charbonnier, dos de las figuras más conservadoras y fundamentalistas del gobierno, perdieron sus elecciones o están en rumbo a la cárcel. Sin embargo, en su lugar ha surgido el Proyecto Dignidad como un movimiento aún más conservador y puritano que, a diferencia de pasadas personas del partido PNP, no tienen alianzas a ninguna posición del estatus, y hemos visto como en los primeros meses sus dos candidatas ganadoras, Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe, han dominado la discusión fundamentalista y conservadora por encima de las demás. Aunque ambas tienen similares posiciones en diferentes asuntos, quiero enfocarme en Bebe, ya que ella especialmente ha utilizado los medios para ir capturando una audiencia que no solo la escucha, pero están listas para hacer lo que diga por el bien de la religión. Y lo hago no solo para que estés enterado, sino además para que sepas qué puedes hacer. En Saltamontes me dieron cristiandad, me dieron ropa, joyas y vino, oro y libertad. Luego me dieron entrenamiento y guardia profesional, armas doradas y catecismo para salir a matar. Joan Rodríguez Bebe, soy la directora de la Galería Bebe. Yo estudié en bachillerato en Ciencias Políticas y ahora estoy terminando una maestría en Historia de Puerto Rico. Eso fue Joan hablando durante la apertura de su galería de arte virtual en el 2009. Desde el 2007 ha escrito columnas de opinión para El Nuevo Día de diversos tópicos sobre la autonomía de Puerto Rico bajo un sistema colonial y la importancia de la Iglesia. Luego de terminar sus estudios de historia en Puerto Rico, junto a un Juris Doctor en la Escuela de Derecho, se fue a estudiar en la Universidad Pontífica de Salamanca para ser una abogada canonista. Una abogada canonista es básicamente una abogada para la Iglesia y asuntos religiosos. Luego de terminar sus estudios en España, trabajó con el Tribunal Metropolitano del Arzobispo de San Juan, donde podemos decir que empezó a tener posiciones controversiales, tales como defendiendo a la Iglesia bajo acusaciones de abuso. Este trabajo, al parecer, también es algo que aparentemente sigue haciendo mientras trabaja actualmente como senadora, aunque no sería la primera senadora en tener trabajo en la política y en la Iglesia simultáneamente. Yo soy cristiana evangélica, soy pastora, soy apóstol y senadora, en ese orden. Gloria al Señor. En el 2018 fue portavoz del movimiento Acción Puerto Rico, o MAP, abogando por la generación del país ante los problemas económicos que pasaba, y en abril del 2019, a menos de un mes luego de que el partido de Proyecto Dignidad anunciarse, ella empieza un canal llamado Religión con Calle con la ayuda de Jay Fonseca. Aunque ella ya había conseguido cierto reconocimiento por sus acciones pasadas y columnas de opinión en los medios, esta oportunidad no le llegó por esa razón, sino en este programa que tiene Religión con Calle, ella toca otros temas también como... Hola, soy Joan Rodríguez Bebe, estás escuchando Religión con Calle y hoy vamos a hablar sobre la pena de muerte porque actualmente en Puerto Rico hay 2 personas a quienes se les podría aplicar la pena de muerte. Hoy quiero compartir contigo algunas palabras del Papa Francisco sobre los corruptos y la corrupción. Porque vamos a estar hablando sobre el origen del universo. Bueno, y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un proyecto de ley. Y es el tema de la explotación o explotación sexual de las personas, yo diría principalmente de las mujeres, en las campañas
publicitarias y a través de los medios de comunicación. Sobre el surgimiento de un nuevo partido político en Puerto Rico que se llama Proyecto Dignidad. Y para hablar sobre este partido, ¿quién mejor que su propio fundador y portavoz, el doctor César Vázquez Muñiz? Religión con Calle, espero que te encuentren bien. Religión con Calle es un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral. Hoy quiero compartir contigo una reflexión sobre la situación del país y particularmente sobre el estado. Ella se mantuvo en este programa hasta marzo del 2020, cuando aceptó ser la candidata del Senado por acumulación para el partido Proyecto Dignidad. Claramente, con miles de views, el canal fue uno de los factores más importantes en llevándola a conseguir la suficiente audiencia para poder encontrar el apoyo a su candidatura. Luego de que salió de Religión con Calle, ella ha seguido haciendo videos informativos en su propio canal y hasta hoy en día continúa así ante miles de seguidores, principalmente por Facebook. Ahora, al comparar las páginas de los demás candidatos principales de Proyecto Dignidad, podemos ver cómo ella consistentemente consigue la más grande audiencia y en las elecciones fue la segunda en más votos conseguir, detrás de la comisionada residente. César Vázquez y Lizzy Burgos consiguen expresarse en medios con mucha audiencia todavía, como en la radio y en programas cristianos, donde hablan directo a sus creyentes fundamentalistas, diciendo cosas que tal vez nunca dirían en público general. ¿Cómo es posible que un niño a los 4 años, a los 5 años, diga que se siente nena y usted como papá no le dé una nalga, que obviamente yo no estoy con la violencia, pero que uno le una nalga a tiempo a veces una nalga, funciona. mi mamá dice que era mejor dolor de mano que dolor de corazón. por eso, pero que lo corrija. Era que terrible. Pero Joan Rodríguez Bebe es la única que tiene un following directo a su audiencia en sus redes, donde puede controlar su mensaje hacia la población en general, no solo a fundamentalistas. Y es en estos videos donde vemos un patrón común, como Bebe maneja la conversación muchas veces en torno a estos temas fundamentalistas, explicándolos muchas veces de un tono bien lógico y raramente usando, por ejemplo, versos de la Biblia, oración o creencias religiosas para argumentar sus posturas. Por esta razón, tal vez, nunca verás a Bebe en un programa de Wanda Rolón, no solamente porque Bebe es católica y Rolón es evangelista, sino que el mensaje de Bebe no es uno simplemente hecho para motivar, sino a convencer. Ahora pienso, es importante aclarar, yo no estoy en desacuerdo con todas las postulaciones de Bebe. Diría que en ciertos puntos su ideología difiere bastante de la tradicional conservadora del PNP, ya que lo más cerca que podría compararse es tal vez con el libertarismo estadounidense o libertarian. Ella cree en los derechos para comerciantes locales, que el gobierno tome mejores decisiones en torno a manejos de emergencia y extender la maternidad y paternidad. De cualquier forma, Bebe, a través de su tiempo en Religión con Calle y en campaña, ha tenido varias opiniones debatibles. No hay que ser religioso para entender que la manifestación realizada frente a las puertas de la catedral es un acto tan repudiable como los mismos actos que nos llevaron a indignarnos y a exigir la renuncia del gobernador. ¿Qué otro ejemplo nos puedes dar de razones religiosas y filosóficas como la que nos acabas de comunicar que impedirían que una persona vacune a sus hijos? Que los padres tienen el derecho principal, primero, ¿verdad? De decidir sobre la vida de sus hijos y además que como parte de su responsabilidad de cuidar a sus hijos es un deber moral. Hoy vamos a estar hablando sobre la cristianofobia o el anticristianismo, que no es otra cosa que el sentimiento y la actitud hostil hacia el cristianismo, tanto a las personas que profesan esta fe como a cualquier tipo de manifestación o expresión o lugar sagrado. Y resulta, padre, que actualmente, ¿verdad?, según algunos estudios, se asesinan promedio 11 cristianos diariamente. Y se calcula que en el 2019 245 millones de cristianos habrán sufrido algún tipo de persecución. Sí, bueno, definitivamente yo diría, José, que en un mundo donde estamos literalmente a un clic de poder ver pornografía, es un gran reto
grandísimo hacerle frente a esta industria multimillonaria. Como ustedes pueden observar aquí, parecería de primera impresión que es un pesebre, el niño Jesús y la Virgen María y San José. Sin embargo, si usted se fija bien, está el niño y dos figuras que son idénticas, que parecería que son dos Virgen María acompañando al niño. Es decir, claramente se ve que no se puede identificar la figura de la Virgen y la figura de San José, porque sencillamente son dos figuras iguales que dan la impresión de ser dos vírgenes. Voy a enfocarme principalmente en algunos puntos importantes que han sido sus ejes centrales desde llegar al Senado, que reflejan sus posiciones controversiales principales. Algunos de estos temas se entrelazan, pero lo que tienen en común es que todos han sido múltiples veces atacados por ella de una forma concertada hacia las mujeres marginalizadas y la comunidad LGBTIQ+. Empezando con... Como senadora, voy a impulsar medidas dirigidas precisamente a proteger la vida humana y fortalecer la familia. ¿Cómo lo haré? Voy a impulsar legislación para limitar y prohibir el aborto dentro de los parámetros constitucionales, lo que nunca se ha hecho en Puerto Rico, a pesar de que la gran mayoría de los estados de Estados Unidos lo han regulado. En el tema del aborto hay mucho que se puede decir sobre por qué debe mantenerse legal, seguro y accesible. Y si eres una persona que ve el aborto como un crimen y no como un derecho para las personas gestantes, este video no es el que te va a convencer lo contrario. Dejo links a unos cuantos conversatorios informativos de la Mesa de Aborto Libre de Puerto Rico para educar mejor sobre la importancia de este derecho si quieres conocer más sobre esto. Respecto a Bebe, ha dejado sus posiciones bastante claras sobre lo que piensa del aborto en el Senado. A mí me llama la atención que el contraargumento es que nosotros venimos como partido a quitarle derechos a las mujeres, que venimos a quitarle derechos. Y yo digo, bueno, yo no sé de qué mujeres están hablando, porque si regulan el aborto, yo diría que están ampliando mis derechos. Y les voy a explicar por qué. Yo como madre, si regulan el aborto para que una menor de edad no pueda realizarse un aborto sin mi consentimiento y sin mi conocimiento, pensaría que están legislando a favor de la gran mayoría de las madres en Puerto Rico. O desde qué punto, ¿verdad? Sería ya pues regulado. Melvin, nosotros con el Proyecto de Vida pensamos regular el aborto hasta el máximo permitido por ley. Claro. Todo lo que podamos hacer para proteger la vida humana en todo momento y circunstancia, lo vamos a hacer. El aborto ya es legal. Y bueno, de muchas formas, sus posiciones en este asunto no difieren mucho del típico fundamentalista, pero quiero enfocarme en cómo toca el tema en esta conversación que tiene con su amigo bien cercano y defensor de los datos, Jay Fonseca. Pues hasta dónde yo puedo decirle, pues no puedes tener una terminación de ese embarazo porque yo como Estado quiero proteger a ese niño por nacer. La respuesta a esa pregunta ha sido una incógnita porque yo creo que ya probablemente existe la tecnología para que desde el momento del cigoto, justo después de eso, ya hoy día probablemente hay tecnología, y si no la hay, pudiera haberla, que se asegure de que alguien puede nacer fuera de la barriga de la mujer. Probablemente ya pudiera prohibirse el aborto totalmente. Ciertamente el derecho de la mujer a elegir es un derecho fundamental, pero no es un derecho absoluto. Entonces yo creo que, como ninguno de los derechos. Claro, entonces yo creo que precisamente debemos de plantearnos cuáles son otro de los argumentos que se tocan sobre este tema para tener una perspectiva más amplia sobre el asunto. Así que, por eso insisto, es importante este debate. Desde el punto de vista legal, no es persona. Legal, desde el punto de vista moral, sin duda, yo creo, y social, todos pensamos que hay una persona. Aunque hoy en día tenemos la posibilidad de fertilizaciones in vitro, esto no significa que un bebé puede nacer sin la ayuda de una persona gestante. Dice mucho que para poder validar sus opiniones y defender el derecho de una supuesta vida y quitarle los derechos a personas gestantes que tengan un embarazo inesperado, tienen que crear estas fantasías que no existen. Sin importar también
que estas tecnologías existieran y si fuéramos todos a estar de acuerdo que sí, un feto en su momento de concepción es igual de digno de vida como un ser humano adulto, que no lo es, ¿cómo podemos esperar que existan los recursos y la accesibilidad para poder salvar esta vida fuera del vientre de todas las personas gestantes que desean abortar? Creo que ahí tocamos bastante sobre el aborto y de nuevo, mejores recursos hay en páginas de Aborto Libre y en otros links que puse abajo. Pero continuando, vamos a otro punto que le gusta defender. Y en el episodio de hoy vamos a estar explicando por qué el proyecto de libertad religiosa de la Cámara tiene aspectos positivos tanto para el sector religioso como para el sector de la comunidad LGBT. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Este proyecto de libertad religiosa ha generado críticas, principalmente dentro de sectores no religiosos y por parte de miembros de la comunidad LGBT, quienes entre otras críticas han presentado la preocupación de que a raíz de este proyecto empleados públicos puedan negarse a ofrecerle servicios a personas por su orientación sexual y estas personas queden desprovistas de alguno de los servicios gubernamentales. Bebé, en muchos de sus videos abogando por el derecho a la libertad religiosa, usa similar retórica, principalmente usando como ejemplo que empleados deberían tener derecho a no dar servicio a personas LGBT si no lo desean. Con esta legislación lo que se hace es que se reafirma, porque ya se reconoce, pero se reafirma que los empleados públicos pueden pedir un acomodo, o lo que estamos hablando aquí, un permiso especial para hacer algo o dejar de hacer algo en el empleo por razones religiosas o de creencias personales. Su razonamiento ilógico es que otro empleado, uno que no tenga objeciones con la comunidad, puede dar el servicio en lugar de que la persona religiosa. Ella hablando este tema con el profesor Sanabria, el mismo Sanabria que no quiere que ilegalicen terapias de conversión, ve esto como simplemente acomodo razonable. Lo que Bebé nunca menciona en estos ejemplos que da es la imposibilidad de poder hacer esto para todas las diferentes circunstancias donde se le tengan que atender a personas, asumiendo que de alguna forma siempre hay un empleado disponible para atender a clientes que otros no quieran atender y que el servicio no se demore más debido a esto. ¿Cómo ella espera que se identifiquen estas personas, posiblemente LGBT, que alguien no desee atender debido a su religión? ¿Será por su apariencia, su forma de hablar? ¿Tendrá que el cliente informárselo anteriormente al empleado? Porque ahora mismo hay políticos y candidatos a puestos políticos y también activistas, llamados activistas de derechos humanos. Miren qué contradicción. Activistas de derechos humanos que abogan en contra de nuestro derecho fundamental a la libertad religiosa. ¿Cómo lo hacen? Pues diciendo que las personas creyentes religiosas no deben de participar en ciertos debates de política pública y que no deben estar incluidos en la discusión sobre temas de política pública que nos afectan a todos. Hablando de la separación de iglesia de Estado, Bebé piensa que nosotros, activistas o personas de izquierda o como ella quiera llamarle, debemos mantener la iglesia, la gente fundamentalista fuera de la política, que personas como ella no deberían correr para puestos políticos. Eso no es lo que estamos hablando muchas veces cuando hablamos de separación de iglesia de Estado. Lo que estamos hablando es de que no queremos que personas políticas religiosas al implementar leyes usen la religión como base para poder establecer sus leyes. Aquí otro ejemplo de Bebe exagerando de lo que ella piensa que es la libertad religiosa. Una democracia auténtica, definitivamente la iglesia debería poder participar en igualdad de condiciones que las ideologías seculares, porque de lo contrario podrían ser tan totalitarios las ideologías o instituciones seculares como las instituciones religiosas fundamentalistas. ¿Cómo alguien va a decir que la separación de iglesia de Estado, que está hecho para pues evadir la situación de un Estado totalitario, es en sí lo que crea un Estado totalitario
al supuestamente no otorgarle derechos a personas religiosas. Porque al tener la separación de iglesia y Estado, logras proteger derechos personales como el aborto, como es la identidad de género y las orientaciones sexuales, de que las leyes no sean influenciadas a base de religión. Por lo pronto, yo creo que nos corresponde tanto a los religiosos como a los no religiosos construir una democracia auténtica donde el Estado y las iglesias puedan tener una relación de respeto mutuo fundamentada en la autonomía de cada parte. La autonomía de cada parte, o sea, la separación. Los mismos actores o los mismos grupos o personas que critican la participación de la iglesia rápido levantan la bandera de separación de iglesia y Estado cuando la iglesia habla en contra de la perspectiva de género. Sin embargo, cuando la iglesia habla en contra de un capitalismo deshumanizado, pues no hay problema. ¿Dónde está la iglesia cuando estamos hablando sobre el capitalismo? ¿Dónde está la ¿Qué iglesia es eso? anticapitalista? La libertad religiosa compone dos otros ejes que ella usa para justificar su odio. Esto siendo las terapias de conversión, que hablaremos más tarde, y... No soy ni hombre ni mujer, solo soy una persona, solo soy una persona, solo soy una persona, solo soy una persona. Hoy quiero hablar contigo sobre una contradicción que escucho a menudo relacionada con la ideología de género. Pues te decía que para esta ideología nadie nace con una orientación sexual natural determinada por la biología, sino que cada cual, independientemente del genital y de los cromosomas con los que nació, escoge su orientación sexual. Entonces te pregunto, y aquí viene la pregunta, ¿no crees contradictorio que alguien afirme que un heterosexual o un homosexual no puede cambiar su orientación sexual porque entiende que la persona nació así, pero a la misma vez promueva la ideología de género que dice que la persona sí puede escoger cambiar su orientación sexual? ¿Qué piensas? Ok, yo ni sé ni dónde empezar aquí. Bebe claramente no sabe qué es la perspectiva de género o está intencionalmente desinformando a sus seguidores para simplemente llevar su mensaje de odio. Ella aparenta ser lógica en sus palabras y respetar a las personas LGBT, pero es claro que ella no cree en nuestros derechos o la validación de nuestras identidades. En específico, han habido varias ocasiones donde con mucha intención ella no respeta las identidades de personas trans. Y en especial se nota en el video que sacó luego del asesinato de Alexa Luciano en febrero de 2020. Hoy quiero comentar el asesinato de Alexa. Y yo lo que quiero comentar es que para mí lo verdaderamente relevante no debería ser si Alexa era o no un transexual, o si era o no un incapacitado mental, o incluso si era o no un enfermo sexual. Porque el valor de la vida humana no es mayor o menor por las cualidades o características, buenas o malas, que poseamos. Escondiendo su odio a través de respeto para toda vida, continúa el odio que muchas personas le hacían a Alexa, que lo más probable llevaron a su asesinato. Así que debe quedar claro que acusar de odio o de discrimen a todos los que no estemos de acuerdo con las ideas y estilos de vida de la comunidad LGBT sería tan absurdo como acusar a todos los que no estén de acuerdo con las creencias y estilos de vida de los cristianos de que son cristianofóbicos. El problema es que esto no es una simple discusión donde podemos casualmente unos estar de acuerdo en algunas cosas y otros no, ya que estas ideas muchas veces ponen la vida de jóvenes de la comunidad en riesgo y crean un ambiente hostil para miles de personas en la isla. Se trata de una doctrina sexual que plantea como un dogma de fe, o sea, como una verdad absoluta que nadie puede refutar, que la identidad sexual depende solamente de lo que tú digas y creas que eres, independientemente de cuál sea tu sexo biológico. En otras palabras, que cuando se trata de la sexualidad humana, la biología no importa, porque según la perspectiva de género, lo que define tu identidad sexual es la autopercepción.
Yo pienso que estás bien confundida. Yo pienso que tú no conoces sobre cómo la orientación sexual y el género de algunas personas puede ser fluido, puede cambiar a través del tiempo, puede permanecer constante desde que uno nace, igual que pues puede cambiar. La educación con perspectiva de género pretende obligar a nuestros niños a que crean que nadie nace ni hombre ni mujer y que nuestra sexualidad depende exclusivamente de nuestra subjetividad, es decir, de lo que cada cual cree ser y decide ser. La perspectiva de género no es la complicación que ella y muchas otras personas lo han puesto a ser. No es algo que alguna gente escoge. Pero sí me opongo a que se le pretenda imponer a todo el mundo esta forma de pensar. Porque habemos otros que creemos que uno nace hombre o mujer y que existe una complementariedad sexual natural entre ambos sexos. La perspectiva de género no significa que queremos imponerle a todo el mundo que sean LGBTIQ+. Lo único que se pide es derechos civiles y respeto. En los países donde se ha implementado a través del aparato del Estado, como lo es España, Argentina, algunos países nórdicos, por solo dar algunos ejemplos, no hay prueba de que la imposición de la perspectiva de género en efecto haya representado una disminución en la incidencia de la violencia contra la mujer. ¿En qué evidencia ellos se basan para establecer que un currículo, por ejemplo, con educación ideológica en ideología de género, para adoctrinar en esta ideología, de alguna manera es efectiva? Digo, aunque lo fuera, es cuestionable porque aquí nadie puede estar hablando de imponer ideologías, como no queremos imponer religiones. Exacto. Pero entonces, ¿en qué se está basando esto? Porque toda la literatura que uno puede encontrar de los países donde llevan décadas implementando esta política pública de la ideología de género ha fracasado. Aquí les dejo una lista de organizaciones científicas que están de acuerdo que biológicamente existe un espectro de diversidades de identidades, más allá de solamente los cromosomas o las genitalias que puede tener alguna persona. Se estima hasta que tal vez más de 1% de la población humana no tiene cualidades que caen bajo el género binario y son intersex. Noto que en Puerto Rico existe una diferencia muy importante respecto de todo el resto de los países de Hispanoamérica. Y esto es que en Puerto Rico solamente se habla sobre la perspectiva de género allí en donde en el resto de América Latina o de Hispanoamérica hablamos de ideología de género. Así que muchas de las opiniones de Bebe que ella usa para argumentar contra la perspectiva de género es usando mucha retórica escrita por no sé cómo llamarlo, antifeminista argentino llamado Agustín Laje, que escribió el libro negro de la nueva izquierda, donde usa tales términos como marxismo cultural, como ese mismo término de ideología de género, y podemos ver como mucha de su retórica en contra de perspectiva de género se basa a base de esta ideología o pensamiento antifeminista. Y es que el enfoque de perspectiva de género pretende imponer una forma excluyente de entender la sexualidad humana, explicándola únicamente a partir de la cultura y descartando cualquier condicionamiento natural como la biología, la fisionomía, la neurobiología, etc. Enseñándole a nuestros hijos que no nacen ni hombres ni mujeres, sino que son sexualmente neutros y que son ellos mismos los que van a escoger, como si fuera una cartilla de colores, si son niños, niñas o si tienen otro género, y que asimismo podrán escoger su orientación sexual. Se ha invertido la fallida metodología marxista, pero se sigue aspirando al mismo fin, que es el Estado comunista. Y en búsqueda de este fin, atacar la familia, particularmente la familia heterosexual, es una de las principales estrategias. ¿Por qué? Porque para el marxismo cultural, la familia tradicional es uno de los pilares que sostiene el régimen capitalista. Ahora estamos hablando de teorías de conspiración derechistas que no tienen nada que ver con el género y usándolo para asustar a gente religiosa, que la izquierda está invadiendo todo aspecto de sus vidas. ¿Por qué insisten en implementar un currículo ideológico que ha fracasado en países como España, Suecia, Argentina
y otros países donde ha quedado claramente demostrado que la implementación de una política pública a favor de la ideología de género en nada resuelve la violencia contra las mujeres. Este artículo lo único que informa es que una organización fundamentalista, parecida a Proyecto Dignidad o Puerto Rico por la Familia, opina que el aumento de casos de violencia en España son debidos a la ideología de género, sin dar razón alguna o evidencia. Adicional, en el Diario de la Educación de España informan que la perspectiva de género en la educación no ha sido implementada lo suficiente para poder hacer los cambios necesarios. En este artículo, Bebé ignora el texto más adelante, donde se clarifica que, aunque los niveles de agresión no han disminuido, los asesinatos de mujeres sí han disminuido. Y en un país como Suecia, de 10 millones de personas, donde en un año solo habían 13 mujeres asesinadas, esto no compara con nada con Puerto Rico, donde solamente vivimos alrededor de 3 millones de personas y el año pasado se registraron por lo menos 60 asesinatos de mujeres. Y en países como en España, con una población de más de 46 millones, que en el 2016 fueron solamente asesinadas 44 mujeres. Comparando esto en Puerto Rico, se puede ver que la incidencia de feminicidio en Puerto Rico es alrededor de 10 veces más que en estos países europeos. Claramente yo diría que si esta incidencia más baja de femicidio es gracias a la perspectiva de género, que en verdad pues no sabemos porque hay varias diferentes cosas que se pueden implementar, creo que no es un experimento fallido. Por otra parte, también quiero llamar la atención sobre lo siguiente. La gobernadora, con su decisión de imponer, con un proceder totalitario, una ideología sobre la sexualidad humana, acaba de reconocer que actuará y ordenará actuar contrario a derecho. Usted debe saber que su actuación violenta la Ley 85 del 2018, que establece claramente que los padres son los educadores exclusivos de sus hijos en materia de afectividad y sexualidad. Respectivo a esta ley y la implementación de la perspectiva de género en las escuelas, solamente porque esta parte del currículum exista, no quiere decir que padres no pudiesen optar para no incluir a sus hijos en estas clases. Aunque sabemos que lo más razonable es que todo el mundo tome estos cursos de perspectivas de género. Uno de los objetivos de estos grupos es impulsar a través del Estado, con los fondos del Estado, o sea, con los fondos de todos nosotros, una ideología bajo el argumento de que esto es necesario para combatir la violencia y para luchar por la equidad. Y para esto precisamente exigen que se declare un estado de emergencia para que le destinen fondos del gobierno a sus organizaciones para promover su visión ideológica sobre la sexualidad humana. Por cantar mis canciones callaron mi voz. ¿De qué pasó? Por cantar mis canciones callaron mi voz. Si las posiciones de Bebé anteriormente discutidas no te lo aseguraron, a Bebé no les gusta la feminista. Entendemos que el estado de emergencia que declarará debería estar dirigido a atender los múltiples rostros de las víctimas de violencia en el país. Porque si bien reconocemos que el problema de la violencia contra la mujer debe ser atendido con premura, responsabilidad y sensibilidad, igualmente creemos que debe atenderse el problema de la violencia contra los hombres, contra los niños y contra los ancianos. En especial, ella odia que aparentemente nos olvidamos de que hombres son asesinados también en Puerto Rico. El gobierno privilegia a las mujeres sobre los hombres en la lucha contra la violencia. Aunque se puede argumentar de qué significa un estado de emergencia, ya que para algunos es más policía, que ya se ha visto ineficiente en muchos casos, o más razonablemente es ajustes en leyes y órdenes para mejor atender las necesidades de mujeres y personas trans, es bien claro la necesidad de hacer algo debido al alto feminicidio y transhomicidio en la isla
y lo mínimo que se puede hacer es declararse un estado de emergencia. Para dar perspectiva, están los informes del Observatorio de Equidad de Género en Puerto Rico, que han sacado datos que ilustran que los feminicidios ocurridos en la isla son mucho mayores que los reportados por los policías. Ni hablar también que los transhomicidios continúan siendo erróneamente catalogados. Lamentablemente, la bandera de la lucha por la igualdad entre los hombres y las mujeres ha servido y sigue sirviendo de subterfugio para adelantar causas ideológicas que ya no tienen nada que ver con el reclamo de igualdad entre los sexos, sino con metas políticas de izquierda entre las que está el debilitamiento de la familia. ¿Cómo nombrar la violencia que viven las mujeres en este país como una violencia particular, urgente y preocupante que debilita a la familia? ¿Cómo querer aplicar en las prácticas políticas que defienden la vida de los cuerpos feminizados es un truco ideológico de la izquierda y no un reclamo por una vida digna para todos? También le propusimos que el estado de emergencia tenga entre sus objetivos organizar un esfuerzo interdisciplinario dirigido a la identificación de las causas objetivas de la violencia, como por ejemplo la correlación entre la desigualdad social y la violencia, la droga y la violencia, el pensamiento y conducta machista y la violencia, el desempleo y la violencia, los problemas de salud mental y la violencia, entre otros, para entonces, a la luz de estas causas identificadas, desarrollar política pública dirigida a combatir las diferentes expresiones de violencia. Si leyeras o escucharas las propuestas y reclamos de la diversidad de grupos que luchan y marchan, verías que todos esos puntos están nombrados ahí y se reconoce como el sistema capitalista colonial que vivimos nos violenta y reproduce violencia. Eliminar el deber que tiene el Departamento de Educación de hacer un programa dirigido a educar sobre la igualdad entre los seres humanos, el manejo de conflicto o control de ira, que yo creo que es bien importante educar en esto, y también la obligación que tienen de educar en la prevención de la violencia doméstica para sustituirlo por lo que usted va a ver ahora. Aquí nada cancela lo que originalmente se estaba redactado, sino simplemente lo amplia para incluir la perspectiva de género. Legisladoras demandan al gobernador y a la designada secretaria de Educación, pero ¿cuáles son los motivos de la demanda? Para enterarnos, entrevistamos vía Skype a la senadora del Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, quien es una de las demandantes. Lo que estamos haciendo, tanto la representante Lizy Burgos y yo, es defendiendo nuestro sistema de gobierno. Y lo que estamos planteando en esta demanda es que con la orden ejecutiva 2021-013 del gobernador Pedro Pierluisi, hay unas disposiciones en específico que de alguna manera están violando esta separación de poderes. El Ejecutivo no puede, mediante orden ejecutiva, sustituir una ley legítimamente aprobada. En relación a esta demanda, ya varias abogadas del Departamento de Educación han dicho: la controversia planteada realmente versa sobre una queja de las demandantes ante su inconformidad con la política pública establecida por el Estado para combatir las causas que contribuyen a la desigualdad, el discrimen y la violencia. Dos legisladoras pretenden que este ilustrado tribunal ordene a la rama ejecutiva a paralizar una política pública simplemente porque éstas difieren. Así las cosas, conforme a los fundamentos que se expondrán a continuación, el tribunal debe desestimar el caso con perjuicio por no ser justiciable y por no exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Joan Rodríguez Bebe está solicitando un turno. Adelante. Gracias, señor presidente. Yo también creo que es nuestro deber combatir la violencia hacia la mujer. También es a que usemos nuestros recursos eficientemente para combatir la violencia hacia la mujer y hacia cualquier miembro de la sociedad. Y no como un botín de recompensa para unas organizaciones y unos grupos
para darle un cheque en blanco a organizaciones y grupos cuyos intereses ajenos al objetivo de combatir la violencia hacia la mujer son cuestionables y rechazables. Para organizaciones y grupos cuyas propuestas ideológicas obstaculizan la puesta en marcha de medidas que realmente puedan ser efectivas en combatir la violencia contra las mujeres. Yo quiero saber dónde está ese cheque. A mí no me ha llegado nada. Hablando claro, el dinero para muchas de estas organizaciones no está. Y les hacen falta un cheque en blanco para poder asistir a las personas en esta isla con las necesidades bajo el estado de emergencia. También creo importante poner en perspectiva el contrasentido del movimiento feminista actual dominante, catalogado como feminismo de género. Lamentablemente, el feminismo del siglo XIX quedó desterrado por un movimiento que a través de la construcción del lenguaje aspira a emancipar artificialmente a la mujer de su sexo biológico. ¿Deberíamos entonces volver al siglo XIX? El feminismo de género, como movimiento postmodernista, deconstruye la identidad objetiva de la mujer y construye identidades subjetivas ancladas solamente en el imaginario, donde todo es posible y donde realmente nadie es nada. Esto suena como una tesina. Este es el resultado ideológico de un movimiento que, viendo frustrado el objetivo de igualar los sexos, decidió negar forzosamente la propia condición humana y, por lo tanto, la propia biología femenina. ¿Eso suena bien? Esto es lo que precisamente se pretende en parte con los proyectos del Senado 184 y 185. Compañeros, no hay duda de que esto es lo que anhelaría cualquier régimen totalitario. Existen desde siempre patos, los que lo niegan mienten, patos en la calle, patos en mi mente, patos brutos, patos inteligentes. ¿Qué puedes hacer? Puedes dejarles saber tu opinión a los senadores enviándoles un email o llamando a sus oficinas. Voy a poner en pantalla una lista con sus emails y teléfonos para que le dejes saber que no estás de acuerdo con el proyecto del Senado 184 y 185. Cada llamada y cada email harán la diferencia. Cuentas conmigo y yo sigo contando contigo. Que tenemos que hacer algo, tenemos un mecanismo y es las convocatorias, el estar llamando a los legisladores, llamar al gobernador, a quien sea que haya que llamar, usted llame. Y si hay una convocatoria presencial, vaya. Ok, este es el tema del momento y que ha estado... Este es el tema del momento. Y que ha estado más en la ofensiva los últimos días. Tenemos el proyecto del Senado 184, proyecto puesto por senadores independentistas y de Victoria Ciudadanía buscando hacer ilegal el uso de terapias de conversión. Ahora, dependiendo del tipo de persona que eres, cómo era tu crecimiento y tu ambiente, puede que tal vez pienses que estas terapias son algo del pasado o algo que no existe en Puerto Rico. Ya que, ¿cuándo tú has visto a alguien vender estos servicios? Pero la verdad es que estos servicios sí todavía existen hoy. Se disfrazan con otros nombres y siguen convenciendo a padres de jóvenes cuestionando sus identidades que los pueden arreglar. En un taller que dimos La Sombría Queer el año pasado, pueden ver a personas compartiendo sus experiencias sobre cómo fueron estas terapias. Pero volviendo a Bebe,
Su argumento para que estas terapias no se legalicen caen bajo ella querer defender los derechos de los padres. Este proyecto plantea, y escúcheme bien, que los padres que educamos a nuestros hijos en el valor de la complementariedad de los sexos y por lo tanto en la heterosexualidad, somos padres potencialmente maltratantes y que por lo tanto el Estado tiene que proteger a los hijos de los padres que queremos transmitirle a nuestros hijos valores distintos a las creencias promovidas por el lobby LGBT. El periodista de El Nuevo Día, Benjamín Torres Gotay, escribió en su cuenta de Twitter: Proyecto Dignidad reclama el derecho de los padres a torturar a sus hijos. Cierro la cita. Vean ustedes mismos la imagen del tweet. Esta persona está diciendo públicamente que todos los padres representados por Proyecto Dignidad y todos aquellos que, aunque no son parte de Proyecto Dignidad, se identifican con nuestra postura en favor de que el Estado respete el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias y convicciones en materia de afectividad y sexualidad. A todos nosotros, el señor Torres Gotay nos está diciendo que alegadamente somos padres que queremos torturar a nuestros hijos. ¿En qué momento él dijo que todos los padres quieren torturar a sus hijos? Bebé dice que el proyecto de Senado 184 no es lo suficientemente claro en qué son terapias de conversión y hasta qué punto pueden limitarse. Durante las vistas insistí en que yo entiendo que la definición de terapias de conversión, según está ahora mismo en el PDS 184, es demasiado amplia, vaga y que por lo tanto se presta para un sinnúmero de interpretaciones y por lo tanto para un sinnúmero de preocupaciones. Aunque el proyecto es bastante claro en sus declaraciones y a través de las vistas públicas que se han dado para el proyecto, ella ha usado continuamente su tiempo para crear más confusión sobre qué es lo que hará esta ley, por diciendo cosas como que somos potenciales maltratantes, todos los padres que creemos en educar a nuestros hijos por razones filosóficas, médicas, religiosas o la que sea, en que la heterosexualidad es la norma que debe regir su conducta sexual. Argumentando que al darle servicios de salud a alguien de género diverso es en sí una forma de terapia de conversión hacia afuera de la heteronormatividad y consiste de heterofobia. Este proyecto no respeta el derecho de la persona que en el ejercicio de su libertad e intimidad quiere abandonar cualquier conducta no heterosexual, ya sea homosexual, lésbica, bisexual, la que sea. Y tampoco respeta la libertad y privacidad de quien no quiere identificarse con el género opuesto al sexo con el que nació. ¿Por qué prohibirle a estas personas buscar la consejería o ayuda que desean para vivir conforme ellos quieren vivir? Que padres negando tratamiento hormonal a sus hijos pueden ser catalogados como abusivos. Si a la luz de este proyecto de ley, el que unos padres, un papá o una mamá le diga a sus hijos, no cuentes conmigo para someterte a procesos de bloqueadores hormonales en la niñez o en la adolescencia, eso ya tú cuando seas un adulto. Si esos padres, a la luz de este proyecto, pudieran ser incursos o encontrados culpables de maltrato porque aleguen o alguien alegue que de alguna manera están bloqueando o entorpeciendo el proceso de un menor de edad a identificarse de la forma que quiera. Cuando tratamiento hormonal, al momento en Puerto Rico, no se puede dar a ningún menor de 21 años sin la autorización de sus padres. Y el proyecto del Senado de 184 no cambia esto, sin importar cuán injusto tal vez sea esto para la juventud trans. Siguiendo con lo de tratamiento hormonal, ella alude que pueden haber consecuencias negativas de la niñez que al llegar a su adultez se arrepientan de haber transicionado y culpa a personal médico que supuestamente no tendrían alternativa de correctamente diagnosticar al niño debido a esta ley hacerlo supuestamente ilegal. Te invito a buscar información sobre los daños de las llamadas terapias de afirmación que están impulsando trágicamente
a muchos menores a someterse desde la pubertad o antes de la pubertad a cambios permanentes de la asignación de sexo. El proyecto del Senado 184 simplemente busca proteger a personas ser forzadas a tener que cambiar su género, orientación sexual contra su voluntad. Pero Bebe, a través de las vistas públicas, creó decenas de escenarios y que no aplican para crear la duda ante muchos de que este proyecto verdaderamente protegerá a los niños. Entonces, dentro de la vorágine de la sinrazón, algunos creen que enseñar esto último no solo es aceptable, sino loable. Y para colmo, con pretensiones totalitarias, quieren obligar a todos los demás a creer y a vivir conforme a los dogmas de sexualidad que ellos proclaman. A todas las personas que han respondido al llamado de dejarles saber a los senadores que si bien creemos en la equidad, también exigimos que se respeten nuestras libertades. Así que gracias por unirse a este. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo bebe. Sé que están pendientes de mis videos, se ve porque obviamente sé que comparten lo que subo en mis redes y se los quiero agradecer de todo corazón. Tatipa. Bebe es una oradora experta y con la plataforma profesional que ha conseguido, ella espera llevar esta y muchas otras conversaciones fuera de las iglesias y permitiendo más y más leyes o políticas públicas que sirven de interés a grupos fundamentalistas con sus propias agendas claras. Como bien dice ella, volveremos al siglo XIX con sus postulaciones homofóbicas, transfóbicas y antimujer. Ya vemos como a través de varias mentiras disfrazadas por su forma elocuente de hablar, ha convencido a varias personas que está correcta y ha confundido a muchas más que desconocen de los temas. Ella, como parte de Proyecto Dignidad, es parte de un movimiento conservador fundamentalista que bajo otros nombres siempre ha estado en Puerto Rico. Ellas no van a ningún lado y debemos continuar confrontando estas cabezas del fundamentalismo si es que queremos interrumpir su retórica y que no acumule más seguidores para evitar un partido y un movimiento más fortalecido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer.